hablaremos de la fascinante área de la cinemática y la dinámica. En este recorrido analizaremos cómo se comportan los objetos en movimiento a través de 4 etapas principales: el movimiento en una dimensión, el movimiento en 2 dimensiones, el análisis de fuerzas a través de los diagramas de cuerpo libre y el estudio del equilibrio. Estos conceptos son fundamentales en física y nos ayudan a entender cómo, por qué se mueven las cosas a nuestro alrededor. Hoy veremos cómo cada una de estas etapas está conectada y cómo la cinemática y la dinámica nos permitirán describir y percibir los movimientos en nuestro mundo cotidiano. Empecemos. Etapa 1 en física vimos el movimiento en una dimensión. En esta primera etapa hablaremos sobre el movimiento en una dimensión, donde estudiaremos 2 tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. El movimiento rectilíneo uniforme se refiere a cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Un ejemplo claro es un tren que viaja a una velocidad constante en una vía recta. En contraste, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ocurre cuando un objeto acelera de manera constante en línea recta. Aquí la velocidad cambia claramente a uniformemente con el tiempo. Un ejemplo claro es la caída libre, donde la gravedad acelera el objeto hacia la Tierra a 9.8 ms al cuadrado. En el laboratorio observamos la caída de objetos, como la aceleración de la gravedad afecta su movimiento. Aprendimos que la aceleración constante es clave para predecir cómo se comportará un objeto en caída libre o en tiro vertical. La práctica nos permitió calcular velocidades y distancias para entender mejor estos conceptos. En esta etapa 2 vimos sobre el movimiento en 2 dimensiones. Ahora avanzamos al movimiento en 2 dimensiones. Aquí estudiamos cómo un objeto se desplaza en un plano, es decir, tanto horizontal como verticalmente. Un ejemplo de este tiro típico es el tiro parabólico, donde un objeto lanzado de forma parábola al moverse. Este tipo de movimiento se descompone en 2 partes: un movimiento horizontal uniforme, donde la velocidad permanece constante, y un movimiento vertical acelerado, donde la gravedad actúa sobre el objeto. En el laboratorio analizamos ejemplos de tiro horizontal y parabólico, observando cómo los proyectiles se mueven simultáneamente en las direcciones horizontal y vertical. Aprendimos a calcular la distancia horizontal alcanzada y la altura máxima utilizando las ecuaciones del movimiento. Estos experimentos nos enseñaron la importancia de entender la combinación de movimientos para predecir trayectorias con precisión. En esta etapa nos enfocaremos en las fuerzas que afectan el movimiento de los cuerpos. Para ello utilizamos los diagramas de cuerpo libre, que son representaciones gráficas de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Aquí identificaremos fuerzas como la fuerza normal, que actúa perpendicularmente en una superficie, y la fuerza de fricción, que se opone al movimiento entre 2 superficies en contacto. También aprendimos sobre el coeficiente de fricción, lo que puede ser estático o cinético. La fricción estática es la que debe superarse para que un objeto comience a moverse, mientras que la fricción cinética se opone al movimiento, y ya inclinado mediante ejercicios prácticos pudimos calcular estas fuerzas y aprender su impacto en el movimiento, lo que nos permitió prever un objeto que se moverá o permanecerá en reposo. Hemos llegado a la final de nuestro recorrido por la cinemática y la dinámica. A lo largo de este video exploraremos desde el movimiento en una dimensión hasta el análisis del equilibrio en los cuerpos. Aprendimos cómo las fuerzas afectan el movimiento y cómo predecir trayectorias en diferentes escenarios. Espero hayan comprendido mejor la importancia de estos conceptos en la física, ya que son fundamentales para analizar el mundo que los rodea, desde el funcionamiento de máquinas hasta los movimientos de la naturaleza. Gracias por todo. En esta etapa hablaremos sobre el equilibrio y tipos de fuerzas. Ahora vamos a hablar del equilibrio de los cuerpos, un aspecto fundamental en la física para que un objeto esté en equilibrio. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0.
Esto se conoce como la primera condición de equilibrio translacional. Existen diferentes tipos de fuerzas a considerar. Fuerzas coplanares, que están en el mismo plano, y fuerzas no coplanares, que actúan en diferentes planos. También es importante distinguir entre fuerzas concurrentes que se cruzan en un punto común y fuerzas no concurrentes que no se cruzan. Al analizar estas fuerzas, se mantiene la estabilidad de los objetos en reposo o en movimiento constante. Los ejemplos más prácticos nos permitieron observar cómo ajustar las fuerzas para que un objeto no pierda su equilibrio. Para cerrar este video, queremos compartir una reflexión como grupo sobre lo que aprendimos y cómo los conceptos de la cinemática y dinámica se conectan con nuestra vida cotidiana y en el mundo que nos rodea. Cuando comenzamos con el movimiento en una dimensión, nos dimos cuenta que cosas tan simples como caminar en línea recta o dejar caer un objeto en realidad tiene detrás de principios fundamentales. Hablar del MRU y del MRUA nos llevó a pensar en cómo la física está presente en todo. Desde un tren en movimiento hasta un objeto que cae libremente, reflexionamos sobre cómo entender estos conceptos y no solo nos ayuda a predecir lo que sucede, sino que también nos conecta con la forma en que funciona el mundo. Al pasar al movimiento en 2 dimensiones, nos enfrentamos a la idea del que el mundo no es tan simple como moverse en línea recta. Cuando hablamos de trayectorias parabólicas como el lanzamiento de una pelota, entendimos que todo el movimiento tiene un componente horizontal y uno vertical. Esto nos hizo pensar en cuántas cosas a nuestro alrededor, desde deportes hasta tecnología, depende de un tipo de análisis. Fue fascinante descubrir que podemos predecir hasta dónde llegará un objeto o cuánto tiempo estará en el aire, simplemente aplicando ecuaciones que alguna vez parecieron complicadas, pero que ahora tienen más sentido. La dinámica que nos hizo detenernos a pensar en las fuerzas que actúan en todo momento, aunque no las veamos, al usar los diagramas de cuerpo libre, nos dimos cuenta de lo importante que es analizar las interacciones entre fuerzas para entender por qué las cosas se mueven o no. Reflexionamos sobre algo tan común como empujar una caja, como la fricción, la gravedad y otras fuerzas están presentes en cada paso. Más allá de los cálculos y ecuaciones, esto nos hizo ver el mundo de una forma diferente, como un lugar lleno de fuerzas invisibles que trabajan constantemente. Por último, hablar del equilibrio que nos llevó pensar en esta estabilidad no solo en los objetos físicos, sino en nuestra vida diaria. Aprendimos que para que algo esté equilibrado, las fuerzas tienen que estar perfectamente balanceadas. Esto nos hizo reflexionar no solo sobre puentes o estructuras, sino también como la importancia de encontrar balance entre otros aspectos, como el trabajo en equipo, donde cada uno aporta algo y se equilibra con el esfuerzo de los demás. Como grupo nos llevamos un aprendizaje de que la física no es solo teoría, es una forma de entender el mundo, de analizar cómo se mueven las cosas y por qué se detienen. Nos enseñó a observar más allá de lo evidente y a encontrar relaciones en todo lo que nos rodea sobre los conceptos que aprendíamos. Pero sobre todo aprendimos que la ciencia no está desconectada de nuestra vida. También en cada movimiento, cada fuerza y cada equilibrio que experimentamos todos los días, pues nos hizo reflexionar sobre eso. También pues aprendimos más a usar estos conocimientos y estos conceptos gracias a actividades y problemas relacionados con cada tema que veíamos. Podíamos reforzar los conocimientos aprendidos en problemas y aprender ecuaciones y fórmulas para contestarlos correctamente. También realizar nuestras evidencias de cada etapa nos hizo pues recordar y pues aprender mejor sobre cada etapa.
Y pues gracias a ello pues aprendimos cosas nuevas en este semestre que no habíamos visto anteriormente, como poner en práctica muchas más. Pues también fuimos muchas veces al laboratorio en el transcurso del semestre para poder contestar ciertas cosas de nuestras evidencias, lo cual fue algo muy dinámico y muy entretenido porque podíamos ver lo que leíamos en teoría. Entonces todo esto fue un gran pues conocimiento, pues nos dejó más aprendizajes en general a nuestro equipo, lo cual fue diferente y pues entretenido para poder ejercerlo en el futuro. Pues eso sería todo en este video. Esperamos que les guste y pues ya sería todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido del video. Esperamos que de este video pues se les quede algo.